El nombre, Señor, de un libro que estoy leyendo. Alabado sea el nombre de Dios. Se dice que un buen joyero puede reconocer cuando una piedra preciosa son como el diamante es legítima y de buena calidad. Su experiencia y larga carrera en su oficio le han llenado sus ojos con el brillo inconfundible del diamante, su forma, sus matices. Por eso le es muy fácil reconocer lo auténtico de lo que no lo es. Su trabajo de tomar un diamante en bruto, darle su golpecito, pulirlo, limpiarlo, hasta que pueda sacar una fina joya, le hace un experto en la materia. Por consiguiente, se respeta su palabra y opinión y todo lo tiene en cuenta. Dios es mayor que un joyero. Él sabe reconocer cuál es la piedra más valiosa que existe en el mundo entero, pues Él lo creó. Cuando escoge una de esas piedras preciosas, no hay margen de equivocación, porque es un experto en la materia de las piedras preciosas. Él sabe cómo pulirla para que brille con un gran resplandor. Saulo de Tarso era un diamante en bruto, y los ojos del Altísimo se posaron en él, pues sabía que de esta piedra sin pulir haría una linda joya, un vaso de honra. Además conocía que este diamante tenía un valor inmenso para su reino. Así que Dios decidió pulir aquel diamante en bruto, y con el primer golpecito para comenzar la labor de pulirlo, Saulo cayó al suelo. Aquel hombre, respirando amenaza y muerte en contra de los cristianos, derribado en tierra, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Bajo ese proceso de pulirlo, Saulo entró en Damasco. Allí en Damasco estaba aquel hombre fiero y perseguidor de la iglesia, ciego, sin comer ni beber durante 3 días, orando, humillado ante Dios, mientras el Espíritu Santo trabajaba, puliéndolo y transformándolo en un hombre nuevo. Entonces el Señor le declara a Ananías lo importante que era Saulo para la obra de su reino, y le ordenó: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué lindo es saber que Dios no tiene en cuenta nuestro pasado, y no escoge como instrumento para su gloria. Cuando Ananías llegó y le impuso las manos a Saulo, el proceso de pulido comenzó a dar fruto. Ahora en aquel cuarto había un hermoso diamante. Alabado sea el nombre de Dios, que comenzaba a brillar. Es más, había un nuevo hombre lleno del Espíritu Santo y dispuesto a servir al Señor, a que antes persiguió, dispuesto a padecer y a morir por su nombre. Dios escogió a Pablo como un propósito, y para cumplir ese propósito tenía que acomodar en entorno donde se iba a mover, al fin de prepararlo para su obra. No fue casualidad que los padres de Saulo, siendo judíos, se fueran a radicar en Tarso, la capital de Cilicia, la actual es Turquía, en Asia Menor. Según la historia, la ciudad de Tarso se destacaba en esa época por el gran nivel cultural de su habitante. En esta ciudad tan renombrada en su tiempo,
Por su nivel cultural fue donde Saulo recibió su primera educación. Por consiguiente, llegó a ser un hombre muy instruido y hablaba con fluidez el griego, hebreo y arameo. Allí mismo en Tarso conoció la cultura pagana, por lo que en su carta podía hablar con pleno conocimiento de lo que era el paganismo y citar algunos de sus poetas y profetas en sus cartas en Tito 1:12. Además, siendo nativo de esta ciudad, Pablo tenía derecho de ciudadano romano, lo cual le ayudó a entrar en los más elegantes salones del Imperio Romano para predicar la palabra de Dios. El Señor tenía un propósito específico para la vida de Pablo, y en este plan no solo recibiría instrucciones secular, sino también instrucciones en la ley de Moisés. Se cree que siendo un adolescente o un joven, se trasladó a Jerusalén, donde recibió su instrucción final a los pies del renombrado maestro Gamaliel. Era necesario que el apóstol Pablo fuera un hombre letrado, conocedor de la cultura griega, del paganismo y de la religión de sus padres, con el fin de que pudiera dar con sabiduría el mensaje de salvación. Siendo tan instruido, podía comunicar con todo, podía hablar en las altas esferas sociales del imperio, podía hablar con los filósofos griegos de la época, pero también podía hablar con una sencilla vendedora de púrpura y con un simple carcelero. Pablo fue un hombre extraordinario que se entregó a Cristo con todo su corazón, a pesar de que recibió tanta revelación de Dios. No decía ser perfecto, sino que era humilde, tal y como él mismo lo dijo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13 al 14. Sin lugar a duda, en la vida y el ministerio del apóstol Pablo tenemos un ejemplo a seguir. No cualquier hombre puede decir: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hace, así dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4:9. Sin embargo, podía decirlo porque vivía lo que predicaba. El estudio de la vida de este gran hombre nos impartirá nueva fuerza para llevar a cabo nuestra misión de cómo seguir a Cristo. Que Dios le bendiga a mi hermana Marta Patricia. Dice que Dios le bendiga grandemente, Pastor Marcelino y familia. Buen día, saludos. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, que Dios les bendiga grandemente, mi hermana. Alabado sea el nombre de Dios. Qué poderoso el apóstol Pablo que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento para la gloria de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, el hombre que Dios los llamó antes de su llamamiento, así como leemos esta ilustración con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo era un diamante en bruto, se pudiera decir. Porque era un diamante en bruto, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Era un diamante en bruto, era un hombre preparado, un hombre estudiado, ¿verdad? Tenía su religión, ¿sí? El judaísmo. Era un diamante en bruto, un hombre preparado, un diamante en bruto significa una persona, mi amados hermanos, aleluya, que era un hombre preparado, un hombre valioso para el Señor. Así somos cada uno de nosotros somos valiosos para el reino de los cielos, para Dios. Bendito sea el nombre de Cristo.
El apóstol Pablo era un diamante en bruto porque era un hombre celoso, hablando en la religiosidad. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que perseguía a los cristianos, andaba en casa persiguiendo a los cristianos. ¿Verdad que sí? Porque supuestamente él defendía su religión. ¿Sí? Por eso hasta le pidió carta al sumo sacerdote para ir por más cristianos a Damasco. ¿Usted puede entender? Pero el apóstol Pablo era un diamante en bruto, pero Dios lo pulió. Bendito sea el nombre de Cristo, de tal manera que lo usó grandemente para hacer instrumento en sus manos, un vaso útil en la mano del alfarero. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios lo pulió el Señor. Cuando iba en camino a Damasco, dice la Biblia que tuvo su encuentro ahí con el Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Bendito sea el nombre de Cristo. Iba a perseguir a más cristianos, de tal manera que Saulo cayó al suelo. ¿Verdad que sí? Cuando el Señor le apareció, cuando leemos Hechos capítulo 9, que le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice el Señor a Saulo en Hechos capítulo 9. Cuando leemos ahí la conversión de Saulo. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque él pidió una carta, dice, para perseguir a más cristianos, arrestarlo, traerlo detenido. Entraba en casa, ¿sí? Así dice la palabra del Señor. Que iba en camino a Damasco, marchando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayéndose en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, no sé si ustedes han visto ahí la foto que tenemos ahí, volvamos a la palabra. Porque también Saulo de Tarso, antes de llamarse el apóstol Pablo, cuando la muerte de Esteban, ¿verdad que sí? Dice la palabra del Señor que ahí estuvo Saulo presente, así como esa foto que ustedes miran ahí. Ahí están los judíos apedreando a Esteban, está de rodillas cuando vio los cielos abiertos. Y ahí está Saulo ahí, y está la ropa de Esteban en los pies de Saulo. Está Saulo parado ahí, una piedrita ahí, le pusimos de ejemplo. Por eso se llama ahí, volvamos a la palabra, bendito sea el nombre de Cristo. Están apedreando a Esteban porque Esteban es el primer mártir de la fe. Ahí está Saulo de Tarso, después Saulo se convirtió. O sea, esa imagen tiene mucho significado, bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Saulo totalmente tenía un celo religioso. Ahí estuvo cuando mataron a Esteban, cuando apedrearon a Esteban, dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Así dice la Biblia. Saulo perseguía a la iglesia de tal manera que entraba en casa, ¿verdad que sí? Así dice la palabra del Señor. Capítulo 8, Hechos capítulo 8. Y consentía en su muerte de Esteban. ¿Sí? Consistía en la muerte de Esteban. Cuando mataron a Esteban. Pero Esteban, dice la palabra del Señor, predicaba la palabra con toda autoridad. Le reprendió a todos esos líderes religiosos, los judíos. Le dijo: duro de servir, incircunciso de corazón, sí, y de oído. Vosotros resistéis al Espíritu Santo. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como a vuestro Padre, así también vosotros. El Esteban, lleno del Espíritu Santo, le predicaba la palabra. Le exhortaba que se convirtiera a sus malos caminos. ¿Verdad que sí? Dice la palabra del Señor que de tal manera los judíos se enfurecían. ¿Sí? Se enfurecían de tal manera, oyendo estas cosas cuando predicaba Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes porque está endemoniado contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, dice la palabra. Sí, lo apedrearon a Esteban por hablar de la verdad, por predicar la palabra, por testificar la palabra, que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, envió a su Hijo por el rescate de la humanidad, para que todo aquello que en él creyera fueran salvos. De tal manera no quisieron escuchar, no quisieron oír la palabra de Dios, no quisieron, se tapaban los oídos, crujían los dientes, gritaba a grandes voces. Casi lo mismo como sucede hoy en día. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar la sana doctrina. Muchos prefieren escuchar basura, muchos prefieren escuchar predicadores elocuentes, a que les sube el ego nada más, que no los llama a un arrepentimiento verdadero, a una consagración al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto sigue pasando hoy en día. Apedrean a los hombres de Dios. Apedrean a los hombres de Dios. Cuando apedrean a los hombres de Dios, no se preocupe, Dios levanta a otro. Alabado sea el nombre de Dios. Le cortaron la cabeza al Juan Bautista, Dios levantó a otro. Dios levantó a otro, bendito sea el nombre de Cristo. Crucificaron a Cristo, levantaron a los apóstoles. Los apóstoles, bendito sea el nombre de Dios. Apedrearon a Esteban, Dios levantó al apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Dios. Decapitaron al apóstol Pablo, Dios levantó hombres y mujeres que aman a Dios, que aman esta gran verdad, y aún Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, la palabra de Dios se sigue anunciando, la palabra se tiene que seguir predicando hasta la venida de Cristo. Ni una jota ni una tilde pasará, su palabra tiene cumplimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, ¿verdad que sí? Por eso se llama este programa, este ministerio, Volvamos a la Palabra. Predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios aún sigue llamando diamantes en brutos. Dios aún sigue llamando esos diamantes en bruto, que tienen un celo religioso, pero están errados, erróneamente. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere pulirte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere abrirte el entendimiento, quitarte la ceguera espiritual, porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia porque estaba ciego espiritualmente, ¿verdad que sí? Cuando mataron a Esteban, de tal manera cuando Esteban predicaba diciéndole: incircunciso de corazón, duro de servir, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no guardasteis. Fíjese, Esteban predicándole: ustedes recibieron la ley por medio de ángeles y no lo guardaron la ley, no lo pusieron por obra, no lo pusieron por práctica. ¿Sí? Duro de servir, incircunciso de corazón. ¿Por qué resiste contra el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo siempre está provocando, redarguyendo al mundo de pecado, pero muchos lo resisten. Muchos endurecen su corazón, no se quieren arrepentirse, no quieren convertirse al Evangelio. Muchos resisten al Espíritu Santo, y al resistir al Espíritu Santo llega un tiempo que en su corazón endurece de tal manera que uno muere espiritualmente, ya no siente. De tal manera que blasfemia en contra del Espíritu Santo. Cuando uno blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Es cuando por el endurecimiento del corazón, cuando usted más está rechazando la voz del Espíritu Santo, llega a tal grado que blasfemia en contra del Espíritu Santo. De tal manera que la persona no tendrá perdón de esta vida ni la vida venidera, dice la palabra de Dios. Hay personas así hoy en día que están en un celo religioso erróneamente.
defendiendo religión, defendiendo doctrina de hombre, defendiendo idolatría, ¿sí? Defendiendo paganismo. Escucha esto. Cuando el Esteban le predicaba, dice la Biblia que oyendo estas cosas se enfurecían, en sus corazones se enfurecían y crujían los dientes contra él. Estaban endemoniados los demonios, ¿ven? Por eso no querían escuchar la verdad, se tapaban los oídos, crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Esteban no se detenía, Esteban seguía predicando la verdad. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso dijo Esteban. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sí? Pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Aleluya. Fue testigo de la muerte de Esteban. El diamante en bruto, un diamante en bruto. Fue testigo de la muerte de Esteban, así como lo miramos en la fotografía. ¿Verdad que sí? Pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, Saulo, y apedreaban a Esteban. Mientras apedreaban a Esteban, ¿qué hacía Esteban? Esteban invocaban el nombre de Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. El Esteban, por causa de la verdad, por causa de la fe, ¿verdad que sí? Por causa del evangelio. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta, Señor, ¿verdad? No le tomes en cuenta este pecado, Señor. Fue lo que dijo Esteban. Por eso nosotros habíamos puesto esto también, porque Esteban fue enemigo de ellos por causa de la verdad. Así como dice Gálatas 4:16, lo dijo el apóstol Pablo: me he hecho vuestros enemigos por decirles la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. Mucha gente quiere escuchar pura mentira. No ama la verdad. Como ves, pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Esteban, ¿qué? Durmió. Clamó. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu, dijo Esteban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Sí? La muerte de Esteban. Saulo consentía en su muerte. Para Saulo eso estaba bien, que mataron a Esteban, porque proclamaba el nombre de Jesús el Nazareno. Para Saulo de Tarso eso estaba bien. De tal manera llegó Saulo a pedir una carta al sumo sacerdote para perseguir a más cristianos. ¿Verdad que sí? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una gran persecución de la iglesia. Y no es la iglesia católica. Aquí no dice la iglesia católica. Esta iglesia, ¿quiénes son? Aquellos cristianos, aquellos seguidores de Cristo,
aquellos que glorificaban el nombre de Dios, aquellos que habían creído que Jesús es su Salvador personal. Aquí dice la palabra de Dios. Aquí no está mencionando la Iglesia Católica, una religión diabólica, satánica, no. Aquí está hablando, hubo una persecución de la iglesia. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Saulo de Tarso consentía la muerte de Esteban. Hubo una persecución de la iglesia. ¿De quién? De los cristianos. Cristianos. Nosotros cuando recibimos a Cristo pasamos a ser hechos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está hecho por mano de hombre, ¿sí? Ni de barro, ni de material de construcción. No. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, que son creyentes nacidos de nuevo, creyentes que viven para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia de Cristo es un organismo vivo que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Saulo consentía su muerte y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea. La tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Sí? Hicieron gran llanto sobre Esteban. Fueron a enterrar a Esteban. Esteban durmió, no murió. Los hijos de Dios duermen. Así dice la palabra del Señor. Cuando apedrearon a Esteban, cuando Esteban se puso de pie, clamando, invocando el nombre del Señor, que le digo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. No durmió, no murió, no murió, él durmió. Los salvos no mueren, duermen, dice la palabra del Señor. Por eso decía, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. En cambio, el pecador que parte de este mundo sin la salvación de su alma, el pecador sí muere a muerte eterna, en llamas al infierno. Los salvos duermen. ¿Sí? Los salvos duermen. Esa es la gran tristeza de los pecadores que parten de este mundo sin la salvación de su alma. Mueren 2 veces. Mueren cuando parten de este mundo y mueren eternamente a la segunda muerte, que serán lanzados al lago de fuego, que un día saldrán del infierno para después ser lanzados al lago de fuego. En cambio, los salvos su carne duerme. ¿Verdad que sí? Duerme, se la pasa en polvo eres, polvo será. Pero el espíritu vuelve a Dios. Su alma pasa a la presencia de Dios, de aquellos que son salvos. A la final trompeta, cuando el arrebatamiento, dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que el alma y el cuerpo van a ser juntados. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando suene la trompeta no se van a resucitar los impíos, los pecadores, no. Los pecadores resucitarán en la segunda resurrección, pero ya para ser enjuiciado en el juicio del gran trono blanco y después ser lanzado al lago de fuego. Eso es triste. Saulo consentía la muerte de Esteban y perseguía a la iglesia, una gran persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. ¿Sí? Y a la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, viendo las señales que hacía. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Puede ver? Alabado sea el nombre de Dios. Fueron esparcidos. Cuando fueron esparcidos, como que dice mi amado hermano, esa persecución obró para bien. La persecución obró para bien para el evangelio. Obró para bien para el reino de los cielos. Todo obra para bien cuando Dios está en el control. Fíjense, persiguieron la iglesia, mataron a Esteban, persiguieron a los cristianos, persiguieron a los apóstoles, persiguieron la iglesia primitiva.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? Iban anunciando la palabra. No se quedaron callados. No. Iban predicando el evangelio, que solo Cristo salva, solo Cristo da vida eterna. Aún en medio de esa gran persecución, aún en medio de esa gran tribulación. ¿Qué pasa con muchos creyentes modernos? Creyentes de microondas, creyentes de fantasía, cristiano de cartón, cristiano de papel, cristiano foco que se derrite con cualquier cosa, cristiano hielo, ¿verdad que sí? Que no soporta en la presencia del juego de Dios, que se derriten, que cuando se encuentra en prueba, en persecución, en oposición, no testifican a Cristo, no glorifican a Cristo, no dan testimonio que solo Cristo salva. Cuando están ahí en una tribulación, en una prueba, ¿sí? No testifican la maravilla de Dios. En cambio, la iglesia primitiva, en medio de una gran persecución, de una gran tribulación, fueron esparcidos, pero iban predicando el evangelio, iban anunciando la palabra de Dios. Aleluya, hubo un mover poderoso del Espíritu Santo y la gente se convertían, la gente eran salva, aún en medio de una terrible persecución. ¿Qué te detiene a predicar la palabra de Dios? ¿Qué te detiene a dar testimonio del Dios vivo? ¿Qué te detiene? A un Saulo. Capítulo 9 dice la palabra del Señor. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, al fin que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. ¿Verdad? Pidió una carta. Perdió un permiso, mi amado hermano, una carta para la sinagoga, una orden de arresto. Que todo aquello que invocara el nombre de Jesús o que pronunciara el nombre de Jesús, que solo Cristo salva, iban a ser detenidos. Así dice la palabra de Dios. Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos. Una amenaza y muerte contra los discípulos. O sea, este no era cualquier persecución, así nomás que te van a perseguir, te van a arrestar. Era una amenaza de muerte. Era un perseguidor de iglesia. Mataba a los cristianos. ¿Usted puede entender? Por eso era un diamante en bruto. Por un celo religioso que tenía. Porque él estaba ciego espiritualmente. Así hay mucha gente que están ciego espiritualmente. Así hay muchas personas que aún están ciegos espiritualmente. Así hay muchas almas que aún andan por ahí ciegos espiritualmente. Pero hoy Cristo quiere quitarte la ceguera espiritual. Cristo quiere darte vista espiritual. Cristo quiere darte vista espiritual. Así como lo hizo con Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso era un diamante en bruto. A lo mejor tú eres un diamante en bruto que Dios quiere usarte. Usarte como instrumento en sus manos. Usarte como un vaso útil en sus manos. Para que testifique su nombre. ¿Verdad que sí? Saulo de Tarso, hombre preparado, estudiado, ¿verdad? Fue alumno de un profesor, de un maestro tan conocido, Gamaliel, en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Para enseñarle, mamá, la religión judía. Tenía celos, sí, por la palabra de Dios, pues sí, pero no quería aceptar al Hijo. No querían reconocer a Jesús, pero cuando Dios lo llamó para ser instrumento en sus manos. Cristo lo pulió el Señor. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Saulo a una amenaza y muerte contra los cristianos. Derribado en tierra, dijo, ¿qué dijo? Persiguió a la iglesia, yendo el camino a Damasco, dice la Biblia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo aquí? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, a la iglesia de Cristo. Aquí podemos ver algo, mi querido hermanito, mi querida hermanita. Que cuando usted le es fiel al Señor Jesús, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y tiene pruebas, oposiciones, tribulaciones o tiene persecución, usted hace la voluntad de Dios. Persona que se mete con usted se está metiendo contra el Dios del cielo. Si usted hace la voluntad del Señor, si usted padece persecución o oposición por causa del evangelio, por causa de la verdad, no te preocupes. Dios va a pelear la buena batalla. Bendito sea el nombre de Cristo. Él pelea la buena batalla. Porque el que se mete con los hijos de Dios se mete con el mismo Dios del cielo. El que se metió con Esteban, se metieron con Esteban, pero se metieron contra el mismo Dios del cielo, ¿verdad que sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo el Señor. De ese resplandor le rodeó un resplandor de luz al del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. ¿Qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús. Toda persona que se mete con los hijos de Dios, que apedrean a los siervos de Dios, que maltratan a los siervos de Dios, ¿sí? Que insultan a los siervos de Dios, que golpean a los siervos de Dios, que predican la palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios, se está metiendo contra el mismo Dios del cielo. Que Dios tenga misericordia de sus almas. Cada persona que se mete con los verdaderos hombres de Dios se mete con el mismo Dios del cielo. Aquí podemos aprender muchas cosas. Hay mucha gente que maltrata a los siervos de Dios por defender su idolatría, por defender su paganismo, por defender sus obras infernales. ¿Verdad que sí? Deberían de tener un poquito más de cuidado porque está metiendo contra el Dios del cielo. Mira, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, entrando en casa, una amenaza a muerte. Iba en camino a Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue, Saulo? Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor. Porque el que se mete con la iglesia de Dios se mete con el mismo Dios del cielo. Dura cosa contra el aguijón, darte contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Mucha gente hay que tener celo religioso, pero erróneamente están errados. Sirven a Dios de una manera errónea. Adoran a Dios de una manera errónea. Dios quiere pulirte. Dios quiere pulirte. Dios quiere pulirte. Ya no sigas siendo un diamante en bruto, una diamante en bruta. Ya no. Dios quiere pulirte. Solo obedece su voz. Dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, mi Señor? Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí el Saulo de Tarso entró en proceso de pulición. Bajo el proceso de pulirlo, Saulo entró en Damasco. Allí en Damasco estaba aquel hombre fiero, perseguidor de iglesia. Estaba ciego, sin comer ni beber durante 3 días, orando, humillado ante Dios. Sí, así estaba Saulo de Tarso. Ciego, quedó ciego, sin ver. Así dice la palabra de Dios. El Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó
de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por las manos le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo ciego, porque estaba ciego espiritualmente. Ahí Dios lo estaba puliendo. Ahí Cristo lo estaba puliendo. Ahí Cristo lo estaba puliendo. Ahí ciego, sin comer, en esa prueba, en esa aflicción. Saulo clamó a Dios, le oró a Dios del cielo, ¿verdad que sí? Es lo que debes hacer en la prueba. Es lo que debes hacer en las luchas. Es lo que debes hacer cuando te encuentras en un aprieto, en un apuro, en una tribulación. Aleluya. El Señor empezó el proceso de pulirlo. Entonces el Señor le declara a Ananías lo importante que era Saulo para la obra de su reino, y le ordenó que fuera Ananías a ver a Saulo, porque le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo de Tarso 5 veces fue azotado, 40 azotes menos 1, decapitado en Roma. También lo apedrearon, que lo dejaron medio muerto, lo sacaron fuera de la ciudad también, por predicar la palabra de Dios. Pero Dios lo pulió, porque iba a ser instrumento en sus manos. A lo mejor tú no entiendes el proceso de Dios. Dios tiene predestinado a lo que van a ser instrumentos en sus manos, siervo de Él. Pero Dios quiere salvar a toda la humanidad, a todo aquello que crea en Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos salva, Él no se acuerda de nuestro pasado, lo que hicimos. Él no se acuerda si perseguimos a la iglesia, si insultamos a la iglesia. Él cuando perdona, perdonar es olvidar. Así es Dios. Imagínate, llamó al apóstol Pablo después de perseguir a la iglesia. Estuvo presente ahí cuando mataron a Esteban. Dios no le reprochó al Señor su pasado, no, sino de ahí empezó su nueva vida. Él se dejó pulirse por la mano poderosa del Señor. Él se dejó pulirse por Cristo Jesús. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, dejarnos pulir por el Señor, dejarnos pulir por su palabra, dejarnos pulir por su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, hay que dejarnos pulir por Él. Porque Dios, mis queridos hermanos, no toma en cuenta el pasado y nos escoge como instrumento para su gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos da esa oportunidad. Él nos pule para hacernos un diamante brilloso, porque somos importantes ante los ojos de Dios. Cada alma es especial para el Señor. Tú eres especial para Dios. Cada alma es un diamante para Dios. Pero muchos son diamantes en bruto porque no se han dejado pulirse. Pero hoy Cristo quiere pulirte, sacarte brillo para que brille, porque eres valioso para el Señor. Por eso Dios puso los ojos en ti. Por eso Dios te llamó. Por eso Dios te escogió. Por eso Dios te rescató de la inmundicia. Por eso Dios te está dando otra oportunidad, porque eres especial para Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Saulo de Tarso, un diamante en bruto. Dios quiere limpiarte. Dios quiere pulirte. Dios quiere santificarte. Ya no endurezca tu corazón. Ya no endurezca tu corazón. Solo ríndete a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí en vivo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tener misericordia de mí, Señor, siendo un vil pecador.
inmerecible, Señor, inmerecible de tu misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en mí. No soy digno, Señor, de ser llamado siervo tuyo. No soy digno, Señor, pero tú me hiciste digno, Señor. Te he preguntado muchas veces, mi Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué pusiste esto en mí? ¿Por qué a mí me llamaste, Señor? Muchas de las veces no he entendido, pero tú lo sabes perfectamente, Señor. Tú lo sabes, Señor. Sígueme puliendo más, Dios mío. Púleme más, Señor. Moldéame, purifícame. Así, Señor. Tu palabra dice, Señor, que somos probados por fuego, Señor. Sígueme puliendo más y más. Así como dice tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús. Alégrate, mi hermano, mi hermanas. Déjate pulir por el Señor. Así como dice 1 de Pedro 1:6. Dice la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Y sabemos, Señor, que cuando nosotros, Señor, aceptamos este regalo que tú nos das, la vida eterna, nuestra vida nunca más será igual. Nuestra vida será diferente. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Grande tu misericordia, grande tu amor. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Te adoramos, te bendecimos, mi Cristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mi espíritu, mi alma, Señor, se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre.